El tema que nos convoca es un tema del cual un poco nos venimos haciendo los distraídos. Como ustedes saben, el Código Civil Comercial generó algunas modificaciones de las cuales uno prefiere, como estábamos diciendo al comienzo, hacerse el distraído. Una de ellas es justamente el tema de la fe pública registral. El tema que se relaciona con la fe pública en general y con el principio de convalidación, o mejor dicho, en el caso nuestro, con el principio de no convalidación. Para eso, para comenzar con la fe pública registral, el principio de fe pública registral, nosotros en nuestras clases, en el programa de Derecho Notarial, tenemos expresamente distinguido lo que es la fe pública registral como instrumento público, que es tanto la información a través de los certificados de informes, como lo que sea al mismo asiento registral. Tenemos expresado que se trata obviamente de un instrumento público. No como por allí algunas versiones modernas que dicen que no es un instrumento público, que es un documento público, como si no fueran sinónimas las dos expresiones. La realidad es que el tema de la fe pública registral campea en diferentes temas. En primer lugar, como dentro del derecho instrumental, hasta qué punto es instrumento público o no. Y en segundo lugar, el llamado principio de fe pública, que es el que queremos expresamente distinguir acá como efectos bastante contundentes y, si se quiere, hasta peligrosos en algún caso, ¿no? Para ello comenzamos como una especie de repaso muy breve, que es la fe pública. Recordemos que la fe en general es esa idea de creer algo sin haberlo visto, sin haberlo percibido de manera directa. Fíjense que como concepto técnico, aquello de lo que tenemos fe es aquello que se opone al conocimiento a ciencia cierta. Expresión técnica, el conocimiento a ciencia cierta es aquello que hemos visto, por haber sido testigos directos del acontecimiento de esos hechos. Eso que decimos se opone el conocimiento a ciencia cierta, de lo que se llama la fe. Yo tengo fe en algo justamente cuando no lo he visto de manera cierta. Si tengo ese conocimiento a ciencia cierta, ya no corresponde referirse a la fe, porque yo no tengo fe de lo que he visto, oído o escuchado o percibido por mis sentidos, sino que tengo constancia cierta de que ello ocurrió. Así comenzamos a ver lo que significa la fe, ¿no? La fe es algo que llega de manera indirecta. Alguien que nos lo cuenta, o si queremos hablar de la fe religiosa, la fe divina, como se habla, es esa creencia motivada por un don especial que supuestamente nos da Dios y que nos permite advertir o percibir ciertas sensaciones, ciertas cosas, sin necesidad de que las hayamos visto. Recordemos de manera anecdótica el hermoso pasaje que nos cuenta San Juan, en donde Tomás, dudoso, dice, cuando los discípulos, los demás apóstoles le comentan que han visto al Señor, él le dice, si no lee las llagas del Señor, si no toco su costado para ver la llaga que le hicieron, no creeré. Entonces cuando se aparece Jesús nuevamente, lo llama a Tomás y le dice, introduce tu dedo en las llagas de mi mano, introduce tu mano en mi costado, y entonces allí Tomás, como avergonzado, cree, ¿cierto? Y Jesús le dice, dichosos los que creen sin haber visto ni sentido. Un poco por ahí pasa, aunque parezca que me estoy muy solulo, parece más una misa que una clase de derecho notarial, apunta al mismo sentido. Es decir, yo conozco las cosas, pero porque tengo fe en lo que alguien me contó, alguien escribió. Hasta, en ese sentido, hasta la persona más agnóstica, hasta el más ferviente ateo, si se permite la expresión, ¿no? Ese ateísta fervoroso que no cree absolutamente en nada, está constantemente realizando actos de fe. En nuestras clases solemos preguntar a los alumnos, ¿hay algún extranjero aquí presente? Y tanto los que levantan la mano, aludiendo que son extranjeros, como aquellos que se quedan sin levantar la mano, están realizando actos de fe, puesto que, en definitiva, no pudieron asistir conscientes al menos, no saben dónde nacieron. Tienen que basarse en lo que le dicen sus padres, que sería una fe privada, si queremos ya ir viendo las clasificaciones que se hacen, o lo que surge de los asientos de las partidas de nacimiento.
en cuyo caso ya estamos hablando de fe pública, porque es el Estado que pone bajo amparo de su propia fe, que es la fe pública, el contenido de ese asiento registral en los registros de nacimiento, las partidas de función, etc. Hasta los conocimientos científicos más puramente demostrables se basan incluso en actos de fe. Porque se imaginan ustedes si un científico tuviera que salir a probar todo lo que precede a la elaboración de su propia teoría. Él no, ella parte de conocimientos que están probados, dijera López de Zavalía, requete probados, y nadie los pone en duda porque son ya verdades paradigmáticas científicamente comprobadas, que le permiten apoyarse allí para elaborar las nuevas conclusiones. Por eso hasta los hombres de ciencia, más fríos y encumbrados, constantemente estarían realizando cotidianamente actos de fe. Fíjense que a ese respecto, Miguel Fernández Casado, un notarialista español de mucho renombre, tiene una frase que yo se las leo textualmente: el hombre es un ser limitado y condicionado por el tiempo y por el espacio. Si no pudiera conocer otras verdades que las que por sí, propia y directamente percibiera, bien escaso sería su patrimonio intelectual. Evidentemente se parte de lo ya preestablecido, de lo ya conocido, para avanzar un poco más en el mundo de la ciencia. Desde el punto de vista semántico, es interesante también hacerlo muy brevemente, para no distraernos en esto y irnos al centro, que sería la fe pública de registrar, el principio de fe pública de registrar. La palabra fe proviene de la expresión latina fides, que esta a su vez tiene su apoyo en la expresión facere, hacer, que significa justamente de hacer. Y la justificación de que la fe provenga de hacer se justifica plenamente porque denota la vinculación con hechos en sentido sustantivo. En definitiva, la fe lo que hace es dar constancia de la existencia de hechos. Cuando nos vamos a los documentos notariales ya no nos interesan tanto los hechos, porque los dichos también en el mundo fenomenológico no dejan de ser hechos. El hecho de que un sujeto diga tal o cual cosa y se deje constancia cierta en el instrumento público, nos permite asegurar que ese sujeto efectivamente ha dicho tal o cual cosa. Las definiciones que se han dado de fe y que nos van a ser útiles también para el tema nuestro, que campea en el ámbito del derecho registral, rescatamos allí especialmente la expresión de Jiménez Arnau, otro notarialista español, que nos dice que fe pública es la función específica de carácter público cuya misión es robustecer con una presunción de verdad los hechos o actos sometidos a su amparo. Esta fe y estas manifestaciones, según estemos en el ámbito de los instrumentos privados o en el ámbito de los instrumentos públicos. Y hasta hay derivaciones en el ámbito del derecho penal cuando se habla de delitos contra la fe pública. Ojo que esos delitos contra la fe pública no necesariamente apuntan al instrumento público, sino que apuntan a esa creencia generalizada, ese obrar de buena fe, con candidez, si me permite la expresión, de quien va y compra o vende oro en una joyería y resulta que la balanza está desbalanceada en favor del joyero, entonces me está hiriendo a mí en mi fe, y ahí se habla de herir la buena fe del sujeto que estaba predispuesto a pensar que no lo querían engañar. Son derivaciones del mismo concepto, una relación de verdad entre el dicho y el hecho. En los instrumentos privados, esta fe, la fe que se pueda brindar en el ámbito de los instrumentos privados, es una fe privada, muy relacionada con la llamada fides propici. Es una fe que tiene solamente efecto entre partes, no tiene efecto respecto de todos, punto en el cual es criticable quizá el Código Civil y Comercial. No lo escucho, pero lo veo. El artículo 299 nos dice no, es un problema de que yo no estoy poniéndole algo, claro, no lo sé. Escuchando al escribano Camoleto, que habla con una voz muy potente. Bueno, retomemos lo nuestro, estamos igual Camoleto, yo también estoy con la misma.
Escribano Ventura, silencio, obvio. Está en silencio, escribano. No, estoy en silencio. Ahí está. ¿Se me oye? Ahí se escucha perfecto. Bueno, espero que Horacio, que está ahí en los controles, señor director, ¿qué anda pasando? Y no se me avisa. Ya está, ya está. A ver, ¿no querés? No, vaya. Mándale Está saludos. El todo. escribano Carolina sigue con su audio activa. Cuchi, cuchi. Continúo entonces, hasta que me avisen que pasa algo. Este artículo 296, al revés de lo que ocurría con el Código Civil de Vélez, que no dice que el valor probatorio, sobre todo de lo que ocurre en presencia del funcionario que él mismo cumple, tiene efecto erga omnes respecto de todos, respecto de terceros. Ese es un punto que es importante, creo que lo sigue teniendo, a pesar de que no lo diga el artículo, ¿no? Recordemos que el artículo 1 y 2, que nos ayudan a interpretar las nuevas normas, sobre todo el 1, apunta siempre a lo que son costumbres y prácticas, usos, costumbres y prácticas, en razón de lo cual cuando hay una falencia en la nueva norma, que se nota que es una falencia, no ha sido interés hacer desaparecer ese efecto respecto de terceros, se seguiría aplicando lo que es uso y costumbre, que sin lugar a dudas, el Código Civil Comercial, por lo menos, es una práctica de más de 140 años, con lo cual es práctica en los términos del artículo 1. Y por eso que creemos que todo lo que se dice en un instrumento público y que el notario lo ha percibido, el instrumentador en general lo ha percibido él mismo, y lo deja plasmado en el documento, tiene efectos no solo entre partes, sino que también tiene efectos respecto de terceros. Miren qué interesante. Y a esos fines encontré unas palabras muy lindas de Francisco Martínez Segovia, un libro bastante viejo, originalmente de la década del 60, si no me equivoco, 1961, y que lo actualiza no con el nuevo código, sino con el código de Vélez, nomás lo actualiza Víctor Cursac, el profe. Víctor Cursac actualiza este libro justamente aludiendo a la trascendencia que tiene esta obra. Y en esa apreciación, él dice que lo interesante del instrumento público, haciendo una metáfora, recordemos que Martínez Segovia era un poeta, ¿no? Un fino poeta, según he podido leer yo algunas poesías. Y él, además de maestro de Derecho Notarial, le gustaba, cada vez que explicaba algo, utilizar metáforas y frases poéticas. Y en esa frase poética, una de ellas, que a mí me encantó, nos dice que el notario es la luz. Las partes son las que encienden la luz, el fuego, la llama. Y finalmente dice que esa llama alumbra no solamente a las partes, sino también a los tercios. Y justamente lo hace aludiendo a este efecto de las constancias a las que se refería Vélez al aludir al valor probatorio. En definitiva, en los instrumentos públicos, la fe pública pasa a ser una fe impuesta. Al punto tal que quien quiera desconocerla deberá forzosamente acudir a este procedimiento tampoco de todo bien regulado, que sería la redargución de falsedad. No aparece la palabra redargución de falsedad en el Código Civil y Comercial, lo que ha sido objeto expreso de nuestra crítica, porque si bien es cierto que no significa que haya desaparecido este procedimiento expreso de la argución de falsedad, que está previsto en el 244 del Código Procesal de Córdoba, 395 del Código Procesal de la Nación. No obstante no haber desaparecido, nos hubiera gustado que quedara claro que el proceso de impugnación, a los fines de decir o de contradecir lo que ha pasado en presencia del funcionario autorizante o que él mismo ha cumplido, se hace únicamente por un procedimiento sumamente incordioso para el impugnante, que es la argución o reargución de falsedad. Esto significa justamente que no es la simple prueba en contrario. Yo puedo traer 500 testigos que digan que no fue como dice el notario, o como dice el juez de paz, o como dice cualquier otro instrumentador. Y eso no va a hacer caer semejante prueba como es el instrumento público. Esto no se termina de captar, ¿no? Y son pocos quienes han contribuido a profundizar esta idea. Entre ellos Epifanio Condorelli, un procesalista, dice que la prueba que destruya la veracidad del instrumento público tiene que ser de una contundencia extraordinaria. Para ponerles un ejemplo, el escribano dice que llamó en el 395 de la calle Chacabuco y el 395 de la calle Chacabuco directamente no existe.
o dice que tuvo en su presencia al señor Efraín Gutiérrez, y el señor Efraín Gutiérrez ha fallecido hace 2 o 3 años. Si no se da con esa contundencia, el instrumento público y su valor probatorio se mantienen incólumes. Al mismo tiempo, fíjense, toda esta vinculación con la fe, que a veces es tan difícil de pergeñar, hace que nuestra disciplina tome un carácter fantasmagórico, si se quiere, en alguna medida medio como bohemio, cholulo, dirían los chicos, y hace que comience a los autores a elaborar más que una ciencia del derecho notarial o del derecho instrumental en general, a hacer una especie de arte. Y les pongo un ejemplo concreto. Carlos Emérito González, un autor conspicuo del medio, cuya obra notarial nosotros la recomendamos en nuestras cátedras, a pesar de estar agotada ya la obra de edición de la ley, por lo bueno que es. Sin embargo, él, cuando llega a la fe pública, llega a decir que la fe pública es lo que da vida a un instrumento público. Y no es así. La fe pública no podemos decir que es lo que dé vida, porque el instrumento público no tiene vida. Está receptando una parte de la vida, pero no podemos decir que tenga vida. Por eso nosotros en general hemos tratado de hacer un poquito más de científico, no sé cómo se dice, cientificar quizás nuestra disciplina, y sacarle lo que tiene de arte, lo que tiene de bohemio. Por eso nos gustan un poco los conceptos que nos dan crear la doctrina, como había dicho, esta presunción de verdad de los actos o hechos sometidos a su amparo. Esa es la fe pública. El gran maestro cordobés, José José Cáceres, cuya obra, que debe tener un poquito menos de 400 páginas, es un tratado de derecho civil extraordinario. Él directamente no le gustaba, le rodearan demasiado el concepto de instrumento público. Él quería que le dijeran instrumento público es el instrumento auténtico. Con eso bastaba. Este principio de autenticidad, nacido científicamente, diría yo, por el análisis que nos hizo Dimboulem, cuando decía scripta pública probans ipsa, el instrumento público se prueba a sí mismo, o acta pública, traducen algunos autores, acta pública probans ipsa. La primera gran prueba del instrumento es que se prueba a sí mismo, porque si no pudiera probarse a sí mismo, mal podríamos pensar que pudiera probar respecto de su contenido. Hay también otra serie de pautas generales un poquito necesarias brindarlas para podernos ingresar después de pleno en lo que es la fe pública registral, sobre todo el principio de fe pública registral. Que esta fe pública, aún la fe pública se divide en fe pública directa y fe pública indirecta. La fe pública directa es aquella que se encuentra directamente en el documento originario. El documento original, aunque Vélez no le llamara la matriz, es el que se elabora en el instante mismo de la audiencia. En esa audiencia notarial donde se encuentra, para poner un ejemplo, un comprador, un vendedor, todo bajo la dirección del notario, que es el que guía, el que controla, el que evita los abusos de una de las partes más fuertes, el que está obligado a cumplir con rigor todos los recaudos que nos pide el Código Civil y Comercial en el artículo 305 y siguiente respecto del contenido del instrumento de la escritura pública. Esta fe pública directa se manifiesta entonces en el protocolo. Y luego, cada vez que nosotros extraemos una copia del protocolo, ya esa fe pública, que va a seguir siendo fe pública, va a ser indirecta. ¿Por qué decimos que va a ser indirecta? Porque ya no va a ser el fiel reflejo de lo que ocurrió en la audiencia, sino que va a ser el fiel reflejo de lo que dice la matriz. Entonces, miren qué interesante. Moisés de España es uno de nuestros más conspicuos maestros, pero a veces, cuando aludía a esta fe pública, que nosotros le vamos a llamar refleja, cierto, le llama derivada, Pelosi también fe pública derivada. A mí me gusta hacerme un poco más el poeta, me gusta pensar en un reflejo, en lo que miro a través de un espejo. Entonces le llamamos fe pública refleja a aquella que surge de la fe pública original. El escribano supuestamente, no lo hace así porque confiamos en nuestras computadoras, supuestamente el escribano se pone a leer lo que dice la matriz y transcribe en el testimonio lo que dice la matriz. Advierte así que hay ahí un trasvasamiento de la información surgida del original, que es el protocolo, a la matriz. Eso que, al testimonio, perdón. Eso que surge del testimonio, evidentemente, es una fe pública derivada. Refleja, no es la original. Esto no está del todo distinguido, aunque aparece mencionado en el Código Civil y Comercial, cuando al definir una escritura pública dice las copias que se extraen en las escrituras públicas son instrumentos públicos.
y tienen el mismo valor que la escritura pública. Graso error. También Vélez decía lo mismo en el artículo 1010. Pero es un error que se autocorrige, por decirlo de una manera. Porque párrafo más adelante lo vuelve a aclarar y dice, la copia de la escritura tiene el mismo valor que el instrumento público, pero después dice, si hubiera alguna diferencia, estará lo que dice el protocolo. Entonces, ¿de dónde cuerno saca el legislador que tiene el mismo valor? Evidentemente tiene un valor secundario, segundo, si se me permite la expresión, justamente por ser fe pública derivada. Adviértase también en el Código Civil, tanto en el de Vélez como en el nuevo, una carencia que nos permite visualizar cuando hacemos un poquito de derecho comparado, y que era tan adepto José de Spanés, ¿no? Siempre miraba una norma y miraba cómo lo habían regulado los otros ordenamientos. Y si nosotros nos vamos al Código Español, en el Código Español, en el artículo 1220, expresamente dice, si se trata de documentos que constan en un registro, el original, y es una copia, previamente a impugnarlos deben ser cotejados. Miren qué interesante y qué sabia la norma. Porque si nosotros nos llenamos la boca diciendo que el sistema notarial latino es bueno porque en el instrumento público estamos obligados a creer y me traen una copia, por más que esté expedida conforme a las disposiciones de ley, es un instrumento público, es el primer testimonio con efecto ejecutivo incluso, y yo no voy a poder impugnarlo. Previamente a ello, tengo que exigir el cotejo. Y nosotros le hemos llamado acción de cotejo, no es una acción propiamente, pero para darle un nombre, así como está la redargución de falsedad, previo a la redargución o argución de falsedad, es menester la acción de cotejo. Le tendríamos que decir siempre al juez, señor juez, impugno esta copia, en razón de lo cual exijo que el notario autorizante, el instrumentador de que se tratare, me traiga el original para que lo compulsemos, porque si no coincide, tengo que estar, como dice la misma norma del 299, tengo que estar al contenido de la matriz. Entonces, ¿para qué voy a impugnarlo si en realidad lo que pasó es que el escritor no se equivocó cuando transcribió en el testimonio? Esto para dar un poquito de coherencia a nuestro sistema. Ahora, si seguimos imaginándonos en este camino imaginario de los reflejos, de los directos y los indirectos, fe pública originaria la matriz, fe pública derivada, primera derivación de hielo, en el testimonio. ¿Y qué es lo que llega al registro? Es el testimonio. Y el registrador, ¿qué hace? Redacta un asiento en base al testimonio. Fíjense que ya tenemos 3 apariciones del mismo hecho. Imaginemos la compra de Juan a Pedro. Juan a Pedro, fe pública originaria en el protocolo. Juan a Pedro, fe pública derivada en el testimonio. Y cuando llegamos al asiento, también está Juan que le vende a Pedro. Pero esa ya no es ni siquiera derivada. Es, en las expresiones de López de Zavalía, que le encantaba usar el requete. Y decía López de Zavalía, esto sería requete derivada. Para no utilizar esa expresión, que resulta muy didáctica y simpática, más científicamente habría que decir que es doblemente derivada. Del protocolo al testimonio y del testimonio al asiento. Esto repercute de una manera extraordinaria en la vida práctica. No se crean que es una lucubración, obviamente hacer un ejercicio dialéctico. Eso tiene una repercusión práctica extraordinaria. Por ejemplo, no se redarguyen de falsos los asientos registrales y son instrumentos públicos. ¿Por qué? Porque es fe pública doblemente derivada. Entonces, miren con cuánta coherencia el legislador del año 68, en la ley 17.801, artículo 35, dice que cuando hubiera un error, el escribano, el funcionario autorizante, deberá acompañar el documento originario para que se corrija el asiento. No hay redargución de falsedad, no hay un procedimiento contradictorio ni un proceso judicial de impugnación. Voy al registrador y le digo, mirá, te equivocaste. El comprador no era Juan Emérito, sino Juan Eduardo. Y el registrador, mirando el original del documento que motivó ese asiento equivocado, lo va a corregir directamente, sin ningún procedimiento de argución de falsedad, ni nada que se le parezca. ¿Por qué? Porque es fe pública derivada, doblemente derivada, digamos. Lo mismo pasa con el testimonio, que es simplemente derivada. Fíjense que si en el testimonio nos hemos equivocado, pretender hacer una escritura de rectificación de un testimonio, que lo hemos visto muchas veces, eso es un caso de error, porque es fe pública derivada. Primero hay que ver dónde está el error. Si el error estuvo solo en el testimonio hay que hacerlo de nuevo, simplemente. Yo se lo voy a decir para darle un poco más de cordobesitud a la expresión, hay que hacer un testimonio como la gente, que coincida realmente con el protocolo.
Y los demás recaudos, las constancias que se dejarán en el registro, si hay que sustituir el testimonio mal hecho, mal hecho por el bien hecho, es solo a los fines de la seguridad y de dar transparencia al proceso. Pero no hay un mayor procedimiento porque es fe pública de ellos. Entonces se corrige dándola en forma correcta, nada más, sin necesidad de ningún otro procedimiento. Todas estas repercusiones son importantes porque nos apuntan a lo que es el principio de fe pública registral, del cual nosotros ya habíamos hablado. Habíamos hablado, estamos aproximándonos de a poquito. Así vamos a aparecer en definitiva la fe pública registral como una presunción de verdad. Esa es la expresión que a mí me suele gustar utilizar. Presunción de verdad. Sabemos muy bien, y los notarios en ejercicio lo ejercemos a diario, que no se presume la verdad de todo el contenido. Cuando hablamos de presunción de verdad nos estamos refiriendo en general al documento en sí, ¿cierto? Y después, a los fines de ver los distintos valores probatorios, artículo 296, que todo escribano se lo tiene que saber de memoria prácticamente, para incluso utilizar la técnica adecuada según cual sea la cláusula en la que está. Si están los hechos acaecidos en presencia del notario, el escribano tiene que ser reiterativo, aunque quede poco estético literariamente hablando. Es decir, percibo, veo. Y si paso de esa instancia a cuando las partes empiezan a hablar, no tengamos temor en poner y agrega finalmente el señor fulano de tal, y dice finalmente. Y por último confirma el señor tal. ¿Por qué todo esto? Para distinguir claramente cuáles son los dichos de las partes, cuyo valor probatorio tiene infinitamente menos acreditación, lo que están diciendo las partes, menos acreditación, acredita menos que lo que pasa en presencia del notario. Entonces es menester que quede bien claro dentro del documento notarial cuál es el grado en qué punto del artículo 296 nos encontramos. Eso hace que sean nuestros documentos a veces medio reiterativos, ¿no? Y a veces motivo de burla, cuando algún abogado se pone a leerlo con cierta sorna, como diciendo, vuelve a decir el señor Fornata, y finalmente agrega, y busca justamente con una sana técnica documental, esa la técnica documental sería esa, dejar aclarado en qué punto del 296 nos encontramos. Esta presunción de verdad hace en definitiva que podamos decir que todo registro tiene una presunción de exactitud. Y en este punto es importante aclarar porque hay una cierta petulancia de nuestra parte cuando decimos que se equivoca López de Zavalía. Si alguien que me escuche diciendo se equivoca López de Zavalía. Pero López de Zavalía, justamente apuntando a que la fe pública de los asientos registrales es una fe pública derivada, llega a decir que no hay presunción de exactitud. Claro, lo está comparando, perdón, está sonando el reloj. Como soy coleccionista de relojes y estoy acá en el comedor, empiezan a sonar todos juntos. Quiere decir que también puede estar ahora. Deben ser las 5 exactamente ahora. López de Zavalía, decíamos, aclara, él hace la aclaración de que en realidad el registro argentino no tiene presunción de exactitud. Lo que es, sin lugar a dudas, un error. Me permito disentir con el sabio maestro. Los más brillantes civilistas y registralistas que hemos tenido en nuestro país, falleció en el 2005, lamentablemente, pero su obra es extraordinaria, no tiene ningún desperdicio. Y él justamente dice que no hay presunción de exactitud. ¿Por qué? Porque no tenemos como España el principio de república registral. Eso es un error, porque la presunción de exactitud, si bien es cierto que no es tajante, admite grados. Y los grados se ven justamente por el tipo de república en la que estamos. Presunción de exactitud total es el protocolo, la matriz, el original, el primer ejemplar. ¿Sabían ustedes que protocolo quiere decir justamente protocolium, primer ejemplar encolado, una traducción correcta, ¿no? Toda la doctrina en general dice primera hoja encolada, pero está mal traducido el giro. En realidad es primer ejemplar encolado. Ese primer ejemplar donde está la firma de las partes, ese es el que queda guardado incólume y supuestamente ad vitam, por más que venga debacle universal, por más que vengan miles de coronavirus, el protocolo notarial estará siempre allí resguardado y protegiendo en definitiva los derechos de las partes que han comparecido ante un notario. Esa es la parte emocionante, ¿no? de lo nuevo, saber que queda vitam reservado eso. Ese traspaso hace que cuando llegue al registro, bueno, a lo mejor no es exacto porque puede haber habido un error. Pero señores,
algún grado de exactitud tiene. Yo suelo poner el ejemplo, cuando cumple años alguien en un grupo, hay alguien que se dedica a juntar dinero, pongamos 500 pesos para hacer un regalo a Juan que cumple años, y hay alguien que lleva un registro, Juan puso, Eduardo puso, Mariela puso, y así vamos poniendo. Se imagina que si no pudiéramos fiarnos ni de ese registro, no sé para qué cuerno se va a llevar ese registro. Y si todo registro tiene al menos en un grado mínimo una presunción de exactitud. Y en el nuestro tiene muchas, porque son todos instrumentos públicos. Supuestamente, del original se sacó el testimonio de manera fiel. Por eso el escribano pone al final, concuerda fielmente con su matriz, conforme a los artículos 61 y siguientes de la Ley Orgánica Notarial. Ese concuerda significa que ha corroborado que realmente sea posible. Finalmente, cuando el testimonio llega al registro, el registrador tiene toda la diligencia para dejar asentado de manera clara, cierta y veraz el contenido del testimonio. Con lo cual no podemos decir que no haya presunción de exactitud, tiene grados. En el nuestro hay un grado importante porque son, como regla general, salvo los documentos privados con firma certificada, a lo que alude el artículo 3 de la ley 17801, todo lo que ingresa es, como regla general, instrumentos públicos. Ahora bien, a los fines de ir ya metiéndonos en lo que es la fe pública registral, el principio de fe pública registral, decimos que esta fe pública registral alude al valor del asiento. Ya dijimos, el asiento es instrumento público, acta pública probans ipsa, se prueba a sí mismo, admite algún error, que en este caso se va a solucionar por cotejo y no por argución ni acción judicial, por ser fe pública derivada. En ese sentido, la primera aparición de la expresión fe pública registral podrá ser la registral derivada de la fe pública administrativa, en el registro como el nuestro, que depende del Ejecutivo, y podrá ser quizás fe pública judicial en aquellas jurisdicciones, como en Santa Cruz, como en Mendoza, en la que el registro depende del Poder Judicial. Pero en definitiva, la fe pública registral es como una desmembración de la fe pública judicial o de la administrativa según los casos, que originariamente son tres clases que campean en nuestro sistema, que es la fe pública notarial, fe pública judicial y fe pública administrativa. Esto está muy bien dicho incluso en el artículo 3 de la ley 801, donde establece la sede de las cuales pueden emanar los documentos registrables. Ahora bien, hablar de fe pública registral forzosamente nos obliga a una otra apreciación. Además de la fe pública registral está lo que yo llamo el principio de fe pública registral. Y ya nos metemos en el tema de los principios registrales. ¿Cómo nos gustan los principios? Hay principios de derecho procesal, hay principios de notario latino, hay principios posesorios. De cada uno de ellos podemos poner ejemplos. Y están los principios registrales, que quizás son los que más nos hemos familiarizado, porque casi todas las obras de derecho registral toman como camino, como método, ir desarrollando paso a paso cada uno de los llamados principios registrales. Sin embargo, hay que tener presente como primera aproximación a los principios, que estos no son los principios axiomáticos de los griegos, los prima principia griegos, aquellos que, como bien dice López de Zavalía con sus sabias expresiones, no operan por demostración, sino por mostración. Yo nunca había visto esa dicotomía, demostración y mostración. Y la mostración se muestra, y son tan evidentes que nadie podría dudar de su lógica, de su perfección. Por ejemplo, cuando decimos principio de razón suficiente. Todo lo que es tiene una razón suficiente para ser. ¿Alguien piensa que algo puede ser sin tener una razón suficiente? Bueno, hágase verle, vamos a decir, porque evidentemente usted no está razonando adecuadamente. Principio de no contradicción. Nada puede ser y no ser al mismo tiempo. Estos son los prima principios griegos, aquellos que operan por mostración en expresiones de López de Zavalía. Acá no estamos para nada en eso. O sea, acabo de explicar lo que son los prima principios para decir que acá no estamos en los prima principios. Aquí estamos en principios que son en realidad expresiones técnicas que nos facilitan a ver la exposición. A cualquier escribano uno le habla de tracto abreviado y en el acto sabe a qué se apunta. Voy a saltear un paso dentro de la negociación a cambio de contratar con el causante, con quien no podría contratar, evidentemente. Lo voy a hacer con sus herederos, artículo 2280 del Código Civil Comercial, que ocupan su lugar. Entonces, directamente iré con sus herederos. Ya en el acto me ubico
estoy en el sistema de tracto abreviado, tracto sucesivo abreviado. Nos facilitan muchísimo el diálogo, nos facilita la enseñanza, y por qué no hasta la exposición en algún trabajo de investigación que uno hace, cuando se apunta como título al principio que se encuentra involucrado dentro de lo que se está analizando. Así aparece acá como principio, que nosotros en general en nuestras clases no se lo suele dar, salvo en las clases de derecho notarial, donde justamente tiene su trascendencia por las llamadas fugas, como ya vamos a ver. Aparece el principio de fe pública registral como principio de registro. ¿Y qué significa el principio de fe pública registral? Bueno, no se encuentra muy definido. En general, la doctrina, cuando trata de explicar el principio de fe pública registral, acude al artículo 34 de la Ley Hipotecaria Española de 1861, que expresamente ese artículo, si tenemos tiempo se los voy a leer, para que ustedes vean hasta qué punto funciona allí lo que se llama el principio de fe pública registral. Pero no hay una definición concreta que nosotros nos permitimos, haciéndome el interesante, porque no, tengo el derecho de hacerlo, tengo mi propia definición sobre lo que es el principio de fe pública registral. Y decimos así, se los voy a leer para no olvidar ninguna palabra, estoy como 2 meses escribiendo este concepto, creo que se me puede escapar algo. Decimos que el principio de fe pública registral es el efecto jurídico previsto en un sistema registral por el cual, cuando el registro informa una realidad registral que no es la que se corresponde con la realidad extrarregistral, esta, o sea, la extrarregistral, se modifica para adecuarse a aquella, impidiendo así el daño que pudieran sufrir los terceros de buena fe por la información errada del registro. ¿Se dan cuenta ustedes el absurdo de este principio registral? Gracias a Dios, como regla general, nosotros no tenemos, como sí los españoles, un principio registral que se llame el principio de fe pública registral. Y vamos a ver que en algún sentido está, pero en un sentido mucho menos dañino y, si se quiere, hasta benéfico, no como lo tienen los españoles. Hemos dicho que cuando hay, se los vuelvo a leer para que les quede clara la idea, el principio de fe pública registral es el efecto previsto en un sistema registral por el cual, cuando el registro informa una realidad registral que no es la que se corresponde con la realidad extrarregistral, ésta se modifica para adecuarse a aquella, impidiendo así el daño que pudieran sufrir los terceros de buena fe por la información errada del registro. Y para ver lo absurdo que es, podríamos poner un ejemplo bien por el absurdo y casi gracioso. Sale en el diario una información: acaba de ser atropellado por un automotor, acaba de morir por un accidente automotor, Juan Gutiérrez. Después advertimos que no, que es un error. Juan Gutiérrez no es el que fue muerto por el automotor, sino que fue Efraín Pérez. ¿Cómo lo solucionamos? Dando la información correcta. A cambio de eso, alguien que, amante de la fe pública registral, del principio de fe pública registral, va y mata a Juan Gutiérrez para que sea cierta la información brindada. Creo que con este ejemplo se advierte que el efecto sustancial es demasiado grave, demasiado importante, importantísimo, como para no tenerlo bien en claro. En nuestro sistema jurídico, pues, como regla general, no existe el principio de fe pública registral. Quiere decir que si yo informo por error que Juan Pérez era el dueño, el certificado me sale efectivamente el dominio consta a nombre de Juan Pérez, y resulta que era un error porque Juan Pérez no era el dueño. Señores, esto no va a ser consolidado por el principio de fe pública registral y Juan Pérez va a seguir sin ser el propietario por más que el registro se haya equivocado. En España ocurre totalmente lo contrario, aunque parezca mentira. Yo acá tengo redactado un ejemplo para que quede más claro. Si A está por adquirir el derecho de B, el funcionario instrumentador solicita el certificado registral para garantizar la existencia del derecho de B, y el registro informa que el dominio consta, A adquirirá con seguridad el dominio del B. Pero si luego se advierte que en realidad B no era el propietario, sino que por un error su asiento había conservado su vigencia formal, pero el bien ya no pertenecía a B, sino a C, igualmente el derecho de A quedaría consolidado por efecto del principio de fe pública registral. Jurídicamente, a mí esto me parece un disparate. Y lo fundamento en las dos apariciones de la llamada seguridad jurídica. Como sabemos, el valor jurídico seguridad tiene dos manifestaciones.
Por un lado, lo que se llama la seguridad estática. Valletta y Goytisolo le pone un nombre que a mí me encanta porque da idea de estaticidad, ¿no? De ser algo estático. Y le llama seguridad del derecho subjetivo. Yo tengo un dominio, ese dominio lo voy a seguir teniendo hasta que no lo pierda, me permiten lo obvio, ¿no? Esa es lo que nosotros llamamos la seguridad estática o del derecho subjetivo. Si en cambio Juan va a comprar algo y quiere estar seguro, ese acto de movimiento, de adquisición, donde voy a tener que pedir certificado y demás, le vamos a llamar seguridad dinámica. Yo ya estoy en movimiento. Fíjense que hasta en la vida cotidiana, cuando yo estoy quieto no necesito cuidarme demasiado, estoy sentado, salvo que me rompa la silla. Pero normalmente estoy sentado tranquilo. Cuando me voy a parar y voy a caminar, voy a mirar hacia dónde estoy pisando, hacia dónde estoy yendo. Entonces es obvio que el sistema tiene que tutelar la seguridad estática por sobre la dinámica si alguna vez se encuentran en juego. Aquí se está protegiendo la seguridad dinámica del adquirente que está comprando por sobre la estática del verdadero dueño que va a perder su dominio a causa de la información errada del rey. Y si a nosotros no nos quedan dudas, y realmente nos sentimos muy satisfechos de que el sistema argentino no tenga este principio de fe pública registral, así en este sentido como se le llama, fe pública registral positiva. Se informa que A es el dominus y A no lo es, seguirá sin ser dominus A por más que el registro haya informado así. ¿Se imaginarán ustedes un sistema que prevea este principio de fe pública registral tiene que tener también previsto de manera muy clara la indemnización al que pierde el dominio? Porque si por culpa del registro se informó que Juan era el propietario, cuando en realidad Pedro era el verdadero propietario, Pedro va a perder el dominio en un sistema así. El registro, el Estado, va a tener que indemnizar a Pedro, que perdió su dominio por un error registral. A cambio de, como lo tenemos nosotros, donde el que no va a adquirir el dominio es el adquirente, porque el que le vendía no tenía el derecho que decía tener. Es aplicación del hoy 399 del Código Civil y Comercial, que dice nadie puede transmitir un derecho mayor o más extenso que el que tiene. Y recíprocamente nadie puede adquirir un derecho mayor que el que tenía quien a él se lo transfiere. Artículo 399, que a veces lo denunciamos con su proloquio latino, nemo plus iuris, y ponemos 3 puntitos para no tener que memorizarnos todo el proloquio, que aunque suena hermoso, a veces por uno por abreviación dice nemo plus iuris, y ya sabemos a qué aludimos. Artículo 399 del Código Civil y Comercial. Como se puede ver acá, la seguridad estática en el mundo español está totalmente desprestigiada en un sistema registral. Un tanto que decimos los grandes maestros españoles. Y siempre recuerdo que Macé Españez, a quien tuve la suerte de tenerlo muy cercano, solía decir a veces los grandes maestros nos alumbran tanto que nos encandilan y no nos dejan ver los efectos que ellos mismos tienen. Y es evidente que los españoles, su ley registral tiene grandes falencias. Una de ellas es que no tienen el certificado registral, que nos permite a nosotros adelantarnos a la mutación jurídico-real. Y otro de los grandes puntos negativos que tienen es que no tienen un registro obligatorio, sino solamente facultativo. El que quiere inscribe y el que no quiere no inscribe. Y otro de los puntos es este famoso principio de fe pública registral que transforma en propietario a quien en verdad no lo es. Puede ocurrir efectivamente que el registro inscriba mal, que informe mal o se informe incompleto. Teníamos en el Código Civil de Vélez un artículo que era una belleza. Una belleza por sus bondades y también por sus maldades, que también tenía un error bastante grueso. Y comenzaba diciendo él, y no se sabía quién era ese él. López de Zavalía decía, ¿quién será él? A propósito, cuando empezaba en su disertación. Claro, porque el artículo se encuentra en realidad enganchado con el anterior. En el 3146, Vélez Sarsfield decía que las responsabilidades del registrador. Entonces en el 3147 decía, él será responsable también porque se está refiriendo al artículo anterior. Entonces nos sirve de muy buen ejemplo para lo que nos enseñaba Colmo. Colmo expresamente decía, una norma debe estar en un solo artículo. No podemos pretender que un artículo contenga 2 normas y que una norma se encuentre desparramada en 2 o 3 artículos. Parece una enseñanza interesante
nos da ejemplos patológicos a roletes en el nuevo Código Civil y Comercial, donde a veces en un solo artículo, 1982, 1983, y por citar algunos más, hay varias normas dentro de un mismo artículo, lo que es una locura. Cada artículo debe tener una sola norma, que es el mandato, es el principio jurídico sentado dentro de ese dispositivo. Fíjense cómo dice, yo iba a decía, vamos a ver cómo decía el Código de Vélez, pero fíjense cómo dice la ley, el artículo de la ley hipotecaria española. Los que sean medio sensibles respecto a la seguridad jurídica, que casi todos deben ser porque somos escribanos, tenemos como una verdadera obsesión por brindar la máxima seguridad a nuestros requirentes, ¿no? Sobre todo al propietario. Y hay gente que no duerme pensando cómo estará el protocolo. Ahora con el coronavirus, más de una vez he querido transgredir las normas para ir a ver qué pasa con mi protocolo. Y es que hace tanto tiempo que no lo veo. Fíjense cómo cómo dice el artículo 34 de la ley hipotecaria de 1862. Dice, el tercero que de buena fe adquiera a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparezca con facultades para transmitirlo, será mantenido en su adquisición una vez que haya inscrito su derecho, aunque después se anule o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no constan en el mismo registro. Es una norma que a mí realmente me desgarra el corazón de mi fe pública, porque atenta contra la seguridad estática. Para más, como es lógico y todo sistema jurídico lo prevé así, la buena fe se presume. El mismo artículo lo dice, la buena fe del tercero se presume siempre mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del registro. Quiere decir que frente a la presunción de buena fe, si yo me amparo en la constancia del registral, estoy seguro en mi adquisición, aun cuando el registro me haya dicho que Juan era el propietario, cuando en realidad es Pedro. A mí me recuerda mucho, y suelo citar en esta parte, perdónenme que me gusta la literatura, me suele gustar un poco la poesía, y no puedo sacarme de la cabeza cada vez que llego a este punto, una hermosa novela de Anatole France, un francés. Una novela que ha sido escrita y publicada a principios del siglo XX, desde por ahí 1908, 1910, y que se llama La Isla de los Pingüinos. Capaz que alguno la haya leído. En La Isla de los Pingüinos ocurre lo siguiente. Un curita muy santo, se dirigía en una barca por un río hacia un destino determinado, y la barca zozobra, pero muy corto de vista el curita. En su esfuerzo por salvar su vida, logra llegar a la orilla, pero llega sin sus anteojos, sin las gafas. Llega sin anteojos, ve muy poquito. Y se aparece ante sí una cantidad extraordinaria de pingüinos, que a la vista miope del curita aparecen como personas engalanadamente vestidas, muy finamente vestidas, en un lugar recóndito, piensa. Y dice, seguro que estas personas no están bautizadas. Y como era realmente un buen hijo del Señor, dijo, los voy a bautizar. E hizo un bautismo masivo a los pingüinos. Ustedes vieran qué hermoso debate se arma en el paraíso, cuando se trata de ver cómo solucionar lo que ha hecho este curita. Están todos los santos y Dios allí debatiendo qué hacer. Y el bautismo es un sacramento que no se puede dar a las bestias, dice. Y bueno, pero al mismo tiempo tampoco se puede anular, decía otro. Entonces finalmente Dios corta por lo sano y resuelve transformar en personas a los pingüinos. Y ahí comienza esta hermosa novela, justamente que es una sátira de la política francesa de ese momento, en donde hasta hay un santo, Mael, bueno, una historia hermosa que no te la quiero contar por no espolear, dijera mi hija que le gustaba la palabra, yo no sé ni que existía, para no espoleárselo, sugiero que lo lean, Anatole France, La Isla de los Pingüinos. ¿Por qué viene el ejemplo? Porque fíjense que el error del curita transformó en personas a quienes no lo eran porque les dio el bautismo. Cuando en realidad lo lógico hubiera sido, si Dios hubiese conocido derecho registral, decir, señores, no hubo bautismo, no hubo transmisión dominial, es lo que diríamos nosotros. Este principio de fe pública registral tiene alguna ligera relación por sus efectos con el principio de convalidación o de no convalidación. Pero se parece solamente en el efecto jurídico, dar por válido algo que no tenía valor antes. Pero no debe confundirse. Y hemos visto autores de nota, que no se los voy a mencionar por respeto a ellos, que han confundido los dos efectos.
llega a decir alguno, por ejemplo, en Argentina no hay fe pública registral. En Argentina no hay fe pública registral porque no hay principio de convalidación. Recordemos el artículo 4 de la ley de 801, que dice, el registro no convalida la nulidad de los títulos que accede. Si el título es nulo y se inscribió, seguirá siendo nulo. ¿Cuál es la diferencia entre la convalidación y el principio de fe pública registral? El principio de fe pública registral, para trabajar, es decir, para convertir en verdadero lo que es falso, exige que haya habido una información, un certificado registral. El solo hecho de tocar el asiento no lo convalida. Y la prueba es que en España el registro no es convalidante, tampoco tal como lo tenemos nosotros, artículo 4 de la ley 17.801. Nuestro registro no es convalidante, igual que el español. Pero cuando informa mal, como el tercero está creído de que la información es correcta, hay el principio de fe pública registral. Cuando aparece el principio de fe pública registral, en definitiva lo que estaría valiendo es el registro dice. Si el registro es convalidante, va a valer lo que diga el asiento, como ocurre en el sistema alemán. En el sistema alemán, yo para probar que soy propietario, basta con un certificado registral, con que demuestre que figuro en el registro de propiedades. Atiendan a ese chico que está gritando ahí. Yo ya voy a ser propietario por el solo hecho de figurar en el asiento, la constancia registral. Miren qué didáctico López de Zavalía, cuando hablaba comparaba el sistema alemán con el nuestro, decía, en Alemania se litiga con la hoja, se refería al folio, el folio real. En Argentina se litiga con las causas, y con el contrato, concretamente, si estamos en el ámbito de una compraventa, con la escritura de compraventa, que le voy a tener que presentar a los fines de litigar que tengo mejor derecho que otro, o por una acción reivindicatoria, o por una acción hipotecaria. Voy a ir con la escritura. En cambio, en el sistema alemán, que es un sistema abstracto, no causal, yo voy a litigar con la hoja. Nuestro sistema es requete causal, diría yo. Baste con una breve lectura, les doy los artículos para que lo lean quienes quieran. Gabriel, No se escucha nada. ¿No se escucha? No se escucha, se cortó. Bueno, esperemos que se restablezca. Ahí se lo el colofón. escucha. Ahí ya lo volvimos a ¿Está ver y a escuchando? escuchar. Ahora sí se escucha. Bueno, no lo han hecho a propósito ahí. Para mí que lo Horacio me quiere sacar del aire. no, Gabriel, hubo un corte, hubo un corte de conexión. Bueno. Si podés retomarlo los últimos conceptos que no se escucharon. Bueno. Estábamos, no sé, hablando del sistema alemán, que como es abstracto, ellos se quedan con el asiento registral. Y habíamos puesto el ejemplo que López de Zavalía decía que en Alemania se litiga con el asiento, con el folio, dice él, o con la hoja, como le llaman los españoles, los alemanes, la hoja fundiaria. Se litiga con la hoja, en cambio nosotros litigamos con los títulos. Y el título no en el sentido formal, sino en el sentido formal y material. La escritura pública y la compraventa, que es la causa generadora del derecho real. O la escritura de hipoteca, que es la causa generadora del derecho real de hipoteca si estamos en una ejecución hipotecaria. En cambio en Alemania, directamente el asiento es lo que sirve de fuente, de título a los fines ejecutivos de poder ejecutar el contrato. Como nosotros estamos en un sistema causal, esto para nada es comparable con el alemán.
Y por eso es que tampoco nos gusta para nada un sistema convalidante. El sistema convalidante se abstrae de la causa dejó de tener valor. Compré, pero una vez que me sirvió esa compra para ir al asiento, es como si la escritura pública, por decirlo de una manera simbólica, rompiera. Estoy en el asiento. Mientras esté en el asiento, voy a hacer el dominus sin poder demostrar. Nosotros no, acá le vamos a exigir el título. Recuerden el artículo 23, es tan importante para los escribanos en ejercicio. El escribano debe tener a la vista el certificado registral y el título con la constancia de inscripción. El título con la constancia de inscripción. Eso denota que estamos en un sistema de causa. Pero además, el respaldo de la idea de que mantenemos el sistema causal en el nuevo código, quizás más que en el de Vélez todavía, sugiero la lectura de los artículos 281, 282, 1012, 1013 en materia de contratos, y el artículo 126 en materia de obligaciones. En los derechos reales no lo tenemos, porque ya nos lo habían hecho desaparecer Borda, nos lo sacó del viejo artículo 2505 de Vélez. Sugiero un lindo ejercicio y emocionante de leer el artículo 2505 viejo, que está en la nota, ahí Zavalía cuando edita el código le pone abajo, el artículo originario decía, chiquitito está ahí, como si ya no existiera más, no rigiera más y sigue rigiendo. ¿Saben qué decía este artículo? Los derechos reales se adquieren y se pierden por las causas por las que se adquieren y se pierden los derechos. Claro, algún jurista poco avesado en la filosofía del derecho dirá la obviedad que dice este artículo, ¿para qué sirve? Pero nosotros teníamos un 499 en Vélez que decía no hay obligación sin causa y nos faltaba el correlativo en materia de derechos reales. Tampoco hay derecho real sin causa. Eso nos decía el artículo 2505. Lo suprimió Guillermo Borda cuando incorporó allí la registración, diciendo que el registro era obligatorio para los derechos reales sobre inmuebles, creyendo que el artículo no decía nada. Obvio es que cuando se redacta el Código Civil y Comercial, tampoco tuvieron en cuenta esto. Entonces no aparece una norma correlativa en materia de derechos reales que no se exija la causa también allí. Pero eso no significa que no la tengamos. Tenemos que saber que cuando nosotros elaboramos un acto traslativo, un acto constitutivo, un acto modificatorio, estamos elaborando causas. Actos jurídicos causales de modificación, de extinción o de adquisición, artículo 259 del Código Civil y Comercial. Si leen ese artículo van a ver que es una transcripción de lo que estamos diciendo. Son aquellos actos voluntarios que tienen por fin inmediato la constitución, modificación o extinción de derechos. Esos son los que nosotros hacemos y allí están las causas, que son las que se registran. El artículo 3147, que vamos a pasar a leer ahora, bueno, en realidad no lo tengo aquí, pero les digo sintéticamente lo que dice. Me traje todos los libros, pero me olvidé de traer el Código Civil de Vélez, que yo siempre digo, no tiran el Código de Vélez. En el 3147 dice más o menos que el registrador va a ser responsable de la mala información, está refiriéndose a las hipotecas, ¿sí? De la mala información que viene de las hipotecas, o de la no información de las hipotecas. Y va a ser responsable por el daño que se cause al acreedor hipotecario. Mire la trascendencia del artículo. Nos está diciendo primero que el registrador va a ser el responsable. Pero además nos está diciendo que el damnificado por esa responsabilidad, es decir, va a haber que indemnizar, es el acreedor hipotecario, no el adquirente. El que adquiera va a adquirir sin la hipoteca. Fíjense que este efecto, que también es fe pública registral, no es tan nocivo como cuando permitimos que el dominus deje de ser el dominus aquel que se pregonaba como tal en el acto registral. Acá lo que estamos haciendo es liberar al dominio de una de las cargas. Y aún así, lo mismo está prevista la indemnización al acreedor hipotecario que se va a quedar sin la garantía. Obvio que esa indemnización exigirá también, como todo daño, la prueba de ese daño. Artículo 1735 y su siguiente del Código Civil y Comercial. Voy a tener que probar que se me generó un daño. ¿Cuándo se me generó el daño? Cuando el deudor deje de pagar. Porque si el deudor es una buena persona y fiel cumplidor, va a ir pagando su crédito sin generarle absolutamente ningún daño al acreedor que se le haya caído la hipoteca. Con lo cual no va a tener derecho a indemnización. Pero esta norma, que nos parece tan importante, el 3147, consagra lo que la doctrina ha dado en llamar fe pública registral negativa, que es la única que hay en nuestro sistema jurídico. Esta fe pública permite que caiga una hipoteca en la información.
La expresión que se usa, que no es muy técnica, pero está muy generalizada, es la fuga. Entonces decimos, se fugó la hipoteca. ¿Cómo se puede fugar la hipoteca? Que es lo más. Por una regla hermenéutica, que es aquella que se enuncia a maiori, ad minus. Si se quiere lo más, se quiere lo menos. Si quiere que se fugue la hipoteca el legislador, con mayor motivo va a tolerar que se fugue un embargo, que solo tutela un derecho personal y que está desprovisto de una garantía real, como es la hipoteca. Es obvio que si una hipoteca cae, con mayor razón, a fortiori, podríamos decir utilizando otra regla hermenéutica, otra expresión, a fortiori deberá caer también un embargo. Y así, casi todas las medidas precautorias. Toda medida precautoria no informada hace que el adquirente adquiera, y es de buena fe, adquiera libre de ese gravamen. Miren la trascendencia de la norma. Había una resolución del año 83, si no me equivoco, de la redacción directa de mi amigo Daniel Ahumada, muy, muy práctico en todas estas cuestiones, sabio y práctico a los fines registrales, y había dispuesto que cuando al registrador se le fugaran a estas informaciones, es decir, supongamos, se le fuga una hipoteca o se le fuga un embargo, el documento que entraba burlando aquel gravamen o esa medida precautoria, no debía sufrir ni demora. Se inscribía en el acto, sin perjuicio de lo cual se investigaba, porque a lo mejor era un delito, se le había pagado a alguien un soborno para que hiciera desaparecer un embargo, la medida precautoria de que se tratara. Entonces, a la par de inscribir sin más demora el documento, iniciaba un sumario a los fines de investigar por qué había ocurrido esa fuga. Y una resolución que respetaba, pero a rajatabla, el 3147, porque el 3147 está pregonando directamente que el adquirente adquiere limpio, sin el gravamen, sin la limitación que no se informó en el régimen. Cuando uno piensa un poquito más, dice, ¿cuál es el límite? Recuerdo que Macías decía, nadie ha estudiado mi hijo, porque nos mijeaba, nos mijeaba. Nadie ha estudiado, dijo, hasta qué punto se puede eliminar una medida precautoria frente a una fuga registral. Nos pusimos a estudiarlo, incluso está en nuestro libro, La Ley Registral Nacional Anotada, editorial de Murabi, ahí ponemos esta teoría de la fuga. Y decimos que la fuga en realidad se puede producir solamente si no cuenta además la medida con una otra modo de publicidad. Porque, y en ese código nuevo nos daría la razón tremendamente, porque tiene muchos aportes interesantes del nuevo código. Uno de ellos es erigir, digamos, expresión técnica. A mí me encantan las expresiones técnicas, algunos saben muy bien que me encanta, incluso en los objetivos de nuestra disciplina siempre ponemos que el alumno maneje las expresiones técnicas, porque sabemos de qué estamos hablando, ¿verdad? Entonces, como una expresión técnica, el artículo de 1983, en su segundo párrafo, habla de publicidad suficiente, 1983 del nuevo código, ¿no? Pero no es 1983, es 1893, me parece, 1893. En el segundo párrafo de 1893. Y allí nos dice expresamente, ¿es publicidad suficiente la registración, inscripción o la posesoría? Con lo cual, la publicidad suficiente bastaría para transformar en de mala fe al sujeto que está adquiriendo. Y como se exige que sea de buena fe, porque la mala fe nunca es disculpada. Por un proverbio latino, malitatis omnium non est indulgente. La maldad, la mala fe, no debe ser indultada ni disculpada jamás. En ese sentido, no tiene desperdicio también, por falta de tiempo, no lo vamos a leer aquí, una lectura a la nota, al artículo 31-36 de Vélez. Es una nota emocionante, yo sé que los sensibles hasta van a lagrimear un poquito allí. El gran desacierto del Código Civil y Comercial, yo creo que es un desacierto no advertido, fue que al derogarse el Código Civil de Vélez, no se advirtió que en el Código de Vélez había normas registrales. Y por haber normas registrales en el Código de Vélez, no habían sido consagradas estas normas en la Ley 17801. Y uno de ellos es este hermoso artículo 3147, que nos han matado. Este artículo 3147 directamente está dejando a la buena de Dios
¿Qué pasa con los embargos fugados? Porque no hay una norma que lo diga de manera tan contundente, ni en la ley registral, ni en el nuevo Código Civil y Comercial. Se ha eliminado del entorno jurídico argentino esta norma del 3147. Hay que hacer fuerza para conservarlo, pero ¿cómo hacemos para conservarlo? Y yo sugiero varias ideas. Una de ellas es apelar al artículo 1. El doctor Bono siempre me pelea cuando yo apelo al artículo 1. Con ese criterio, todo lo que a usted no le gusta, aplica las prácticas, usos y costumbres. Bueno, yo reconozco que algo de eso hay. Pero si era uso y costumbre, práctica, considerar que el embargo no debía ser soportado por el adquirente, creo que eso debe seguirse manteniendo. Entre otras cosas, para hacer prima, como hemos dicho, la seguridad estática del dominio. Y en otro sentido, tenemos un artículo 22 de la ley registral que está en vigencia y que dice que la situación jurídica de los bienes se acredita por las constancias registrales. Entonces, con los principios y prácticas del artículo 1 del Código Civil y Comercial, le haríamos aplicable el artículo 3147 del viejo código, y el 22, más o menos nos podemos arreglar para hallar un reemplazo, pero más o menos no tenemos la contundencia de un 3147 que había permitido esa resolución a la que aludíamos del año 83, autoría de Escribano Ahumada, que tan claramente decía, el documento sigue su trámite normalmente y se instruirá un sumario para saber cuál fue el error, pero no dejemos que se inscriba el dominio del nuevo adquirente sin el embargo, sin la medida precautoria. Hoy en día no tenemos esa norma, y ese es un tema que nos aflige bastante, ¿verdad? Yo creo que en un momento, cuando yo descubrimos que faltaba ese artículo, que yo supe decir en una reunión del Instituto de Cultura Notarial, quedémonos calladitos, porque si lo decimos, el registro siempre está tratando de sacar responsabilidad. Y tiene razón, porque el registro, desde el punto de vista de la responsabilidad, somos todos. El Estado somos todos. No es el rey el Estado, somos todos el Estado. Y si el Estado tiene que indemnizar, somos todos nosotros los que estamos indemnizando. Pero a la hora de analizar en profundidad y supuestos, advertimos que, sea para un lado, sea para el otro, que se interprete la situación actual, es decir, sea que se debe indemnizar al acreedor fugado, al acreedor hipotecario, al embargante que se fugó, sea que se debe indemnizar al adquirente, siempre el Estado va a tener que indemnizar a alguien. De manera que no hay forma de salvar el registro por su inconducta, por su mala praxis. Forzosamente va a tener que indemnizar siempre, sea uno u otro de las partes negociales. Al propietario anterior, al acreedor hipotecario o al nuevo adquirente va a haber que indemnizar. De manera que entre los dos elijamos el menos dañoso. ¿Y cuál es el menos dañoso? Evidentemente es el acreedor hipotecario. El acreedor hipotecario tiene un derecho personal. El adquirente, en cambio, está adquiriendo un derecho real. El acreedor hipotecario tenía un derecho real que tutelaba un derecho personal. Obviamente, tiene menor jerarquía que el derecho real. Esto surge incluso del ius preferendi, ¿no? Una interpretación coherente del llamado ius preferendi. Otro punto que nos queda ya para finalizar es hasta qué punto va a responder el Estado con esta famosa ley 26.994, dictada antes de la sanción del Código Civil y Comercial. No nos cabe duda que le toca la responsabilidad al Estado, para ello les leo el artículo 3 de esta ley 26.994, responsabilidad, ley de responsabilidad del Estado se llama, que es de julio del 2014. Y dice el artículo 3, son requisitos de la responsabilidad del Estado por actividad o inactividad legítima. A, daño cierto debidamente acreditado. Aquí está el daño. El acreedor perdió su garantía hipotecaria. El embargante perdió su medida cautelar. Con el riesgo que hay que esperar que ocurra, como siempre decimos, ¿no? De que realmente el juicio se gane y no tenga cómo cobrarlo porque cayó en mi embargo. Que realmente el deudor deje de pagar su crédito y el acreedor no tenga ese privilegio que le permite ir en caso incluso de una ejecución concursa. Y en el inciso D del artículo 3 nos dice, otra de las condiciones o requisitos, falta de servicio consistente en una acción u omisión irregular de parte del Estado. No cabe ninguna duda que acá va a ser responsabilidad del Estado, de manera que, como siempre se ha hecho, va a ser en definitiva la Procuraduría de la provincia la que va a tener que afrontar el monto de la indemnización
a la parte perjudicada, según lo que hemos venido pensando. Muchísimas gracias por la atención, disculpen los perfectos técnicos, espero que se me haya oído bien y a los que no.